Buenos días, les queremos dar la bienvenida aquí a la iglesia de NET. Nos da mucho gusto que estén con nosotros durante esta temporada donde tenemos que estar en casa. Espero que la palabra del día de hoy sea de bendición para todos ustedes. Es increíble pensar que ya han sido 17 días desde que nos ordenaron estar en casas. Más de 2 semanas. Y si tu casa es parecida a la mía, ha sido un tiempo de bendición en algunos aspectos, pero también un tiempo de intensidad. Nosotros en esta casa, mí y mi esposa, tenemos 5 hijos y cada uno de ellos tiene personalidades diferentes. El mayor, él constantemente está moviéndose, entonces estar encerrado en la casa no le ayuda para nada. La segunda, nuestra hija, a ella le gusta estar sentada, entonces está disfrutando esta temporada de estar en casa, de tener un tiempo más tranquilo. Es realmente un tiempo de bendición para ella. Los siguientes 2 que tenemos son varones, también necesitan estar moviéndose, necesitan estar para arriba y para abajo, y es difícil. Y el bebé que tenemos, bueno, pues él literalmente está durmiendo todo el día, entonces no hay problema. Es difícil el tener diferentes personalidades dentro de la casa viviendo las mismas circunstancias. Y la realidad es que si tu casa es parecida a la mía, es igual para ti. Has de tener diferentes personalidades y todos están de alguna manera u otra viviendo esta nueva realidad. Entonces lo que te quiero exhortar durante esta mañana es que pienses cómo vas a reaccionar a esta temporada de estar encerrado en casa. Y bíblicamente creo que hay 3 formas como uno puede reaccionar. Puedes brillar, como la palabra nos invita a ser lumbrera en el camino. 2, puedes estarte quejando por todo lo que está pasando, por lo que hace el gobierno, por lo que no hace el gobierno, por lo que hacen las escuelas, por lo que lo hacen las escuelas. O puedes prácticamente vivir de tal manera que no te importe lo que está pasando. Entonces, hay un pasaje bíblico en el libro de Lucas que te voy a invitar a que lo leas conmigo. Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Y lo que aprendemos en este pasaje en particular es que una familia se enfrenta a ciertas circunstancias y la gente reacciona de manera diferente. Vemos en el versículo 38 de Lucas lo que nos dice la palabra. Jesús y sus discípulos iban de camino a una villa, iban de camino a Jerusalén. Y en el momento de llegar a Jerusalén, antes de eso, se encuentran en una villa en la casa de una mujer llamada Marta. Entonces quiero que te imagines la historia bíblica. Jesús con sus 12 discípulos van a Jerusalén, de Galilea a Jerusalén, y en el sur de Jerusalén hay una villa, un pequeño pueblo que se llama Betania. Y en Betania una mujer llamada Marta tiene una casa. El versículo 39 nos dice: Marta tenía una hermana llamada María, que se sentó a los pies de Jesús a escuchar lo que Jesús decía. Marta tenía una hermana llamada María. El libro de Juan nos dice que Marta y María tenían también un hermano llamado Lázaro. Y si has leído la historia de Lázaro, Lázaro es aquella persona que Jesucristo levanta de la muerte. La historia de Lázaro es la historia donde Lázaro estaba por 3 días muerto y Jesucristo llegó y lo resucitó. Y esto pasó antes de este momento en la historia. Entonces Marta, María y Lázaro eran hermanos y Jesús llega a la casa de Marta.
Pero Marta estaba distraída con las preparaciones del hogar. Y mientras María estaba a los pies de Jesús, Marta llega con Jesús y le dice: Señor, ¿no te molesta que yo haga todo el trabajo y mi hermana no me está ayudando para nada? Entonces quiero que pensemos un par de cosas en esta historia. La primera es que las casas hace 2000 años no eran tan amplias y tan grandes como las casas del día de hoy. Entonces, para poder recibir a 12 discípulos y a Jesús, a 13 personas, bastantes cambios en el hogar necesitaban pasar. No era fácil poner 13 personas juntas. Imagínate alimentar a 13 varones a estas alturas. Necesitas como 5 o 6 de las pizzas y 2, 3 tinas de pollo frito y infinidad de tacos, etc. Entonces, Marta realmente tenía que hacer muchos cambios para poder recibir a todos ellos. Jesús llega y Marta está trabajando en recibirlos. Bíblicamente, en esta temporada, era responsabilidad de la persona dueña de la casa de hacer bienvenidos a los visitantes. Entonces era el trabajo de Marta hacer eso. La Biblia no nos dice si María vivía ahí o no. Estaba en esa casa, pero no sabemos si era su casa o no. Entonces a lo mejor ni siquiera era su responsabilidad el hacer nada. Y lo que la Biblia nos dice es que María se sienta a los pies de Jesús. Y es importante leer eso porque la postura del sentarse en tiempos bíblicos era una postura donde reflejaba el corazón del discípulo. Aquellas personas que querían aprender de alguien, no solamente los escuchaban, pero se sentaban a sus pies. Pablo lo hace luego en el Nuevo Testamento y Moisés lo hace en el Antiguo Testamento. Entonces María no solamente está escuchando a Jesús, ella está postrándose de tal manera que está dándole toda su atención a Jesús. Marta posiblemente estaba escuchando a Jesús. La realidad es que si su casa no era muy grande y Jesús estaba en la sala o en el comedor y Marta en la cocina, muy probablemente ella aún así estaba escuchando a Jesús. Si leemos las historias donde Jesús predica a más de 5,000 personas, posiblemente Jesús tenga una palabra, una fuerte voz, ¿verdad? Entonces, donde estuviera Marta, es muy seguro que todavía escuchara a Jesús. La palabra que usa en el griego original esta historia es que Marta no solamente estaba distraída, pero se estaba alejando de Jesús. Y eso es completamente lo opuesto a lo que Jesús quiere con nosotros. Jesús vino a que nosotros nos acerquemos a Él, a que tengamos una relación con Él, a que pasemos tiempo con Él, no a que nos alejemos de Él. El libro de Santiago en el Nuevo Testamento habla mucho sobre la necesidad de tener una relación personal con Jesús. Entonces lo irónico es que Marta estaba haciendo algo bueno por Jesús. Es que Marta estaba haciendo cosas que iban a beneficiarle a Jesús. Lo estaba dando de comer, lo estaba recibiendo en su casa. Pero el hacer cosas por Jesús, de alguna manera u otra, reflejaba el distanciarse de Jesús. Y eso me hace pensar, nosotros como iglesias muchas veces estamos muy ocupados haciendo cosas por Jesús, que lo que no estamos haciendo es acercándonos a Él. ¿Sí me explico? Muchas veces como iglesia nos preocupamos por hacer cosas religiosas, que en el transcurso de eso lo que hacemos es alejarnos de Jesús. María decidió acercarse a Jesús.
Marta, sin quererlo hacer tal vez, se estaba distanciando de Jesús. Y va con Jesús y se queja. Dice: Jesús, yo estoy haciendo el trabajo y mi hermana está ahí sentada. No me parece justo. Y Jesús le responde en el versículo 41. Marta, Marta, respondió Jesús, tú te preocupas por muchas cosas, pero solamente muy pocas cosas realmente son necesarias. De hecho, solamente una es necesaria. Y María escogió esa cosa. Y nada de lo que tú digas se lo va a quitar. Es importante ver cómo en esta historia Jesús habla con Marta. Como te dije, yo tengo 5 niños, y cuando uno de ellos desobedece a nosotros, a mí o a mi esposa, y cuando lo vamos a regañar, normalmente decimos el nombre del niño de una manera fuerte, ¿verdad? Uno de mis hijos es Benjamín, y cuando hace algo malo le decimos: Benjamín, deja de hacer eso. Pero en esta historia no vemos a Jesús haciendo eso. No dice: Marta, deja de hacer eso, sino dice: Marta, Marta. A mí me ha pasado cuando mi niño hace algo malo, le digo: Benjamín, Benjamín, ven para acá. Y ves la forma como Jesús, con amor, con cariño, le está ayudando a enseñarla qué hacer y qué no hacer. Le dice: ven, déjame te explico lo que está pasando. Una cosa es necesaria. No todo lo que estás haciendo es necesario. No todas las actividades que estás haciendo son necesarias. Lo más importante es que pases tiempo conmigo. Es que te acerques a mí, dice Jesús. No te distraigas por todas las cosas que estás haciendo. Mi última parte favorita en esta historia es cómo cuando Marta se queja con Jesús que su hermana no está haciendo nada. Normalmente cuando uno de mis hijos se queja de otro, que por ejemplo Gabriel dice: papá, Benjamín no está haciendo la tarea. ¿Qué es lo primero que pasa? Benjamín se empieza a defender. Y dice: sí la estoy haciendo, o le dice: cállate, o se empiezan a pelear entre ellos, ¿verdad? Y en esta historia vemos que cuando Marta le dice a Jesús: mi hermana no está haciendo nada, la hermana nunca contesta. Humanamente pudo meterse al pleito y empezar a justificarse. Bueno, pues no es mi casa. O empezar a decirle a la hermana: ¿a ti qué te importa lo que estoy haciendo? Pero decide seguir enfocada en Jesús. Y es importante que pongamos atención a eso, porque entre más nos acerquemos a Jesús, entre más cerca estemos de Jesús, menos atención le ponemos a todo el ruido que pasa en nuestras vidas. A todos los chismes, a todas las acusaciones, a todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor. No nos importa porque estamos cerca de Jesús. Y al estar cerca de Jesús, sabemos que Jesucristo, si es necesario, nos va a defender. Y es precisamente lo que pasa en esta historia. María no tenía que decir nada. Jesús fue el que le dijo a Marta: no te quejes por lo que ella hace. María decidió brillar en esta historia y acercarse a Jesús. Marta decidió estar quejándose. Aunque estaba haciendo cosas buenas por Jesús, decidió quejarse por lo que pasaba. Y Lázaro, la verdad la Biblia no nos dice dónde estaba Lázaro. A lo mejor estaba en su cuarto, él viendo fútbol, o estaba dormido. Pero al final él le pasó por arriba lo que estaba pasando. 3 personalidades diferentes en el mismo hogar
respondieron diferente a la presencia de Jesús. Yo te pregunto en esta temporada de distancia, mientras tú estás en tu casa, mientras no puedes salir, mientras no puedes hacer las cosas que te gustan hacer, ¿cómo estás respondiendo? ¿Estás brillando? ¿Te estás quejando? ¿O estás sin que las cosas te importe? Tal vez esta temporada de distancia social, donde nos invitan el gobierno a quedarnos en casa, tal vez es una temporada donde sí, nos quedemos en casa y nos alejemos de personas, pero nos acerquemos a Jesús. Mi oración por ti y por tu familia es que en medio de todas las personalidades usen este tiempo para alejarse de personas, pero para acercarse a Jesús. Entre más cerca estés de Jesús, entre más cerca estés con Él, el día de mañana, cuando todo esto termine, vas a ver que esta fue una temporada de bendición. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por las bendiciones que tienes para nosotros. Dios, te pedimos que durante esta temporada, donde nos exhorta el gobierno a alejarnos de personas, Dios, que sea una temporada donde nos acerquemos a ti. Dios, ayúdanos a poder acercarnos a ti, a tener una mejor relación personal contigo, a poder invertir nuestro tiempo en oración, nuestro tiempo en la lectura bíblica, nuestro tiempo en meditar lo que tú quieres para nosotros. Dios, para que el día de mañana, cuando salgamos de nuestras casas, podamos honrarte con todo lo que hacemos. Bendice nuestras familias, guárdanos, cuídanos, danos tranquilidad y seguridad de que tú estés con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Es un gusto tenerlos nuevamente por aquí. Los invitamos a todos los domingos a las 11 de la mañana a venir con nosotros y aquí a alabar a nuestro Señor Jesucristo. Nuestros servicios son en inglés, en español, en vietnamís, en coreano, en diferentes lenguajes. Y es lo bonito de esta iglesia, que es una iglesia llena de gente de todo el mundo, donde nos conocemos unos a otros, donde nos exhortamos unos a otros, donde aprendemos unos a otros. Es un gusto conocerlos. Mi información, mi correo electrónico está aquí en la página de internet. Con toda confianza, si hay algo que pueda hacer por ustedes, no duden en hacérmelo llamar. Dios les bendiga y bendiciones. Adiós.